En las colinas negras de Dakota Territory, en el abrasador agosto de 1883, el viento seco arrastraba polvo rojo sobre la tierra agrietada como la piel de un viejo minero. Anna Jensen, viuda danesa de 32 años, se encontraba sola junto al pozo seco que había sido la tumba de su marido Arik. El hombre había cavado durante meses buscando agua, pero solo encontró roca dura y silencio eterno. Una mañana, mientras bajaba con la cuerda, el borde cedió y el polvo lo sepultó para siempre. Dejó a Anna una choza de madera torcida, un pozo inútil, 40 acres de tierra estéril y las deudas que los buitres del banco ya olfateaban. Los vecinos de Deadwood la miraban con lástima. Silas Croft, el constructor más grande del pueblo, un hombretón de barba negra y voz de trueno, sacudía la cabeza cada vez que pasaba por el camino. Esa pobre viuda danesa no durará hasta la primera nevada, murmuraba en el celún. La caridad de la iglesia la mantendrá viva un tiempo, pero el invierno la romperá como a un junco seco. Las mujeres del pueblo llevaban cestas de pan y conservas, susurrando oraciones por su alma. Los niños la llamaban, la loca del pozo, cuando creían que no los oía. Anna escuchaba todo, pero no respondía. Sus ojos azules, fríos como los fiordos de su Dinamarca natal, miraban siempre hacia el suelo. Ella recordaba las palabras de Arik en las noches frías junto al fuego: arriba, en la superficie, manda el sol y el viento. Calor que quema, frío que mata. Pero a unos pocos pies bajo tierra, el mundo es diferente. La temperatura se queda quieta, como un corazón que nunca duerme. La tierra guarda su calor como un tesoro secreto. Erik había sido cavador de pozos en Dinamarca antes de emigrar, y le había enseñado a Anna los secretos de la profundidad. Ahora, con las manos encallecidas y la determinación de quien ya no tiene nada que perder, Anna decidió no luchar contra la tierra, sino vivir dentro de ella. Una mañana de septiembre, cuando el sol aún no había salido del todo, bajó por la escalera de cuerda al fondo del pozo seco. 40 pies abajo, el aire era fresco y olía a mineral húmedo. Con pico y pala que había afilado ella misma, comenzó a cavar horizontalmente. Al principio fue lento, doloroso. La tierra era dura, llena de raíces petrificadas y piedras que saltaban como balas. Sus manos sangraban, la espalda le ardía, pero cada palada era una promesa. Cavó un túnel ancho, lo suficiente para que una persona pudiera caminar erguida. Luego ensanchó el final en una habitación grande, de 12 por 15 pies, con paredes curvas que seguían las vetas naturales de la roca. Los días se convirtieron en semanas. Anna salía solo al atardecer para buscar comida o agua del arroyo lejano. Los vecinos la veían cubierta de tierra roja, como un fantasma salido del infierno, y murmuraban más fuerte. Silas Croft se detuvo un día en su caballo y gritó desde arriba: «Señora Jensen, ¿qué demonios está haciendo ahí abajo? ¿Quiere que la entierren viva como a su marido?» Anna levantó la vista, con el rostro sucio y los ojos brillantes. «No, señor Croft. Estoy construyendo un hogar donde el invierno no pueda tocarme». El constructor soltó una carcajada que retumbó en el pozo. «La viuda se ha vuelto loca». La Folly de la viuda, eso es lo que es. Desde ese día, el apodo corrió por Deadwood como pólvora, Widow's Folly. Pero Anna no se detenía. Cavó una segunda habitación más pequeña para dormir, con un nicho en la pared para su cama de paja y mantas. Luego una despensa estrecha donde almacenaba las conservas que conseguía a cambio de coser ropa para las mineras. Lo más ingenioso fue la chimenea. No la construyó vertical como en las casas de arriba, cavó un túnel inclinado que subía suavemente hasta la superficie, separado del pozo principal. En el fondo de ese túnel colocó un pequeño fogón de hierro que había rescatado de la choza derrumbada. El humo no subía directamente, sino que pasaba por un conducto de tierra compacta que liberaba el calor lentamente hacia las habitaciones, como si la propia tierra respirara calor. Para la ventilación, abrió 2 respiraderos estrechos, uno bajo que traía aire fresco del exterior y otro alto que lo sacaba, creando una corriente natural que mantenía el aire limpio y sin humo. Octubre trajo vientos fríos que hacían crujir la choza abandonada arriba. Anna ya no dormía allí.
Bajaba cada noche al fondo del pozo, cerraba la trampilla de madera reforzada con tierra y piedras y se envolvía en la oscuridad cálida. El termómetro que había traído de Dinamarca marcaba siempre alrededor de 65 grados Fahrenheit, constante como un reloj. Fuera, la escarcha cubría la hierba seca, dentro, el suelo de tierra apisonada guardaba el calor del verano como una manta invisible. Ana cocinaba sopa de frijoles en el fogón pequeño y el aroma llenaba el espacio sin asfixiarla. Leía la Biblia a la luz de una lámpara de aceite y por primera vez desde la muerte de Arak sentía paz. Los rumores crecieron. En el Selún, Salas Croft contaba historias exageradas, esa danesa está cavando su propia tumba. Cuando nieve, se congelará ahí abajo como un ratón en su agujero. Los mineros apostaban cuánto tiempo resistiría. Una viuda joven, sola, sin hombre que la protegiera, era cuestión de tiempo, decían. Pero Ana seguía trabajando. Reforzó las paredes con vigas de madera que compró con sus últimos ahorros. Cubrió el techo del túnel con lonas y tierra apilada para que no se derrumbara. Aprendió a escuchar la tierra, cuando cavaba, golpeaba suavemente para detectar grietas. La profundidad le hablaba en susurros que solo ella entendía. Noviembre trajo las primeras nevadas ligeras. Los habitantes de Deadwood apilaban leña junto a sus casas de madera, sellaban ventanas con trapos y rezaban por un invierno suave. Ana, desde su mundo subterráneo, observaba el cielo a través del respiradero. Sentía el cambio en el aire que bajaba, más frío, más pesado. Pero abajo, todo permanecía igual. Una noche, probó el sistema completo. Encendió el fogón con solo un puñado de leña. El calor subió por las paredes de tierra, calentando lentamente la habitación principal. El aire circulaba fresco por el túnel de ventilación. Durmió mejor que nunca, envuelta en un calor constante que ninguna estufa de leña arriba podía igualar. Silas Croft, mientras tanto, construía una nueva casa para el banquero del pueblo. Usaba la mejor madera de pino de las colinas, clavos importados y ventanas de vidrio real. Esto sí es un hogar de verdad, presumía. Miraba hacia la parcela de Ana con desprecio. Esa pobre loca, cuando venga el verdadero invierno, vendrá arrastrándose pidiendo ayuda. No sabía que Ana ya había terminado su obra. El pozo parecía abandonado desde arriba, solo una trampilla cubierta de tierra y hierba seca disimulaba la entrada. Nadie sospechaba que debajo latía un mundo secreto, cálido y vivo. Diciembre llegó con vientos que aullaban como lobos. Los árboles desnudos crujían. Las familias se reunían alrededor de chimeneas que consumían leña a toda velocidad. Ana bajaba cada tarde, cerraba el mundo de arriba y encendía su pequeño fuego. Leía, cosía, pensaba en Arak. A veces hablaba sola en danés, contándole cómo la tierra había cumplido su promesa. El termómetro nunca bajaba de 60 grados. Fuera, el mercurio caía noche tras noche. Y entonces, a finales de diciembre, el cielo se volvió blanco como hueso. El viento del norte trajo nubes bajas y densas. Los viejos del pueblo olían la tormenta en el aire. Esto no es una nevada cualquiera, decían. Esto es el Wild Hurricane. Ana sintió el cambio incluso bajo tierra, el aire que bajaba por el respiradero se volvió más frío, más cortante. Pero ella sonrió en la penumbra. Había esperado esto. Había construido para esto. La tormenta comenzó al amanecer del día siguiente. La tormenta llegó como un lobo blanco y hambriento. Al amanecer del 28 de diciembre de 1883, el cielo sobre las Black Hills se cerró como una tapa de hierro. El viento del norte aullaba con furia antigua, trayendo nieve tan fina que parecía polvo de vidrio. En menos de una hora, Deadwood desapareció bajo un manto blanco que no dejaba ver ni las propias manos. La temperatura cayó en picado, 30 bajo cero, luego 40, y seguía bajando. Los viejos mineros llamaban a esto el Wild Hurricane, un monstruo que aparecía cada década para recordarles que la superficie pertenecía a la naturaleza, no al hombre. En las casas de madera, la gente luchaba por sobrevivir. Silas Croft, en su gran cabaña de 2 pisos junto al Selún, apilaba leña como si fuera oro.
Había cortado suficiente para 3 inviernos, o eso creía. Pero el viento se colaba por cada rendija, silbando como demonios. La chimenea rugía, devorando troncos enteros, y aún así el frío se metía por el suelo, por las paredes, por las botas. Su esposa temblaba bajo 3 mantas, los niños lloriqueaban. «Papá, tengo frío», repetían. Silas apretaba los dientes y echaba más leña. «Aguantaremos», gruñía, pero en su interior empezaba a dudar. En las chozas más pobres, la tragedia fue inmediata. La familia O'Malley, irlandeses recién llegados, vio cómo su techo de lona se desgarraba con el viento. La nieve entró como un río blanco. Intentaron mantener el fuego vivo, pero la leña húmeda chisporroteaba y se apagaba. Al segundo día, la pequeña Mary, de apenas 5 años, dejó de llorar. Al tercero, la encontraron rígida en los brazos de su madre. El reverendo Hawkins recorrió el pueblo envuelto en pieles de búfalo, pero cada paso era una batalla contra el viento que lo empujaba hacia atrás. Los gritos de auxilio se perdían en la blancura. Anna Jensen, 40 pies bajo tierra, no oía los gritos. Solo sentía el leve susurro del viento lejano a través del respiradero alto. Bajó la escalera de cuerda aquella primera mañana, cerró la trampilla reforzada con piedras y tierra, y el mundo de arriba desapareció. Encendió el pequeño fogón con 3 trozos de leña seca. El humo no subió directamente, serpenteó por el conducto inclinado, calentando las paredes de tierra compacta antes de salir lejos, diluido e invisible. El calor se extendió despacio, como sangre caliente por venas antiguas. En 1 hora, la habitación principal estaba a 65 grados. El aire circulaba fresco y limpio gracias a los 2 túneles de ventilación, uno traía oxígeno puro desde la superficie norte, el otro expulsaba el aire usado hacia el sur. No había corrientes frías, ni humo, ni olor a cerrado. Ana se sentó en su silla tallada a mano, tejió una bufanda con lana que había guardado, y escuchó. No el viento furioso de arriba, sino el silencio profundo de la tierra. De vez en cuando subía solo hasta la trampilla para comprobar que no estuviera bloqueada por la nieve. La abertura disimulada entre rocas y arbustos secos permanecía libre gracias a la ligera inclinación que había calculado. Bajaba de nuevo y seguía con su rutina, cocinar caldo de venado seco, leer el viejo libro de Salmos de Arek y escribir en un cuaderno con lápiz las temperaturas y observaciones. Día 1 del huracán, anotó. Arriba grita el diablo. Abajo, la tierra susurra paz. Arriba, el infierno continuaba. Al tercer día, la leña de muchos comenzó a escasear. Silas Croft vio como su pila, que parecía inagotable, se reducía peligrosamente. El viento había derribado árboles, pero estaban cubiertos de nieve y hielo, cortarlos era casi imposible. Los hombres salían en grupos, atados con cuerdas para no perderse, y regresaban con las manos congeladas y solo unos pocos troncos. En el salón, el dueño quemaba mesas y sillas para mantener a los clientes vivos. El whisky se congelaba en las botellas. Los caballos en los establos relinchaban de dolor, varios murieron de frío durante la noche. Silas no podía dejar de pensar en la viuda danesa. Esa loca debe estar muerta ya, le dijo a su esposa mientras echaba el último tronco grande al fuego. Nadie sobrevive solo en esa choza rota. Pero algo lo inquietaba. Recordaba haber visto humo fino saliendo de la parcela de Ana semanas atrás, un humo extraño que no venía de la choza sino del suelo mismo. En aquel momento lo había tomado por locura. Ahora, en medio de la desesperación, esa imagen volvía una y otra vez. El cuarto día, el termómetro del pueblo marcó 52 bajo cero. El viento alcanzaba 80 millas por hora. Una avalancha pequeña sepultó 3 chozas en el borde del campamento minero. El reverendo Hawkins murió de agotamiento mientras intentaba llegar a una familia aislada. Los supervivientes se apiñaban en las casas más grandes, compartiendo mantas y el poco calor que quedaba. Silas Croft, con la barba congelada, salió tambaleándose hacia la parcela de Ana. Quería comprobar si quedaba algo, tal vez rescatar provisiones si la mujer había muerto. El viento lo golpeaba como puños invisibles. Tardó casi 1 hora en recorrer lo que normalmente eran 10 minutos.
Llegó cubierto de hielo, casi ciego. La choza de Ana estaba medio derrumbada, las paredes torcidas bajo el peso de la nieve. Pero entonces lo vio, un hilo delgado de humo que salía del suelo, cerca de unas rocas. No era mucho, apenas visible, pero subía constante, como si la tierra misma respirara. Silas se arrodilló, quitó nieve con las manos entumecidas y encontró la trampilla disimulada. Golpeó con fuerza. Ninguna respuesta. Gritó el nombre de Ana, pero el viento se llevaba su voz. Abajo, Ana oyó los golpes lejanos. Subió con cuidado por la escalera, abrió solo una rendija de la trampilla y vio la figura enorme de Silas, medio congelado, con los labios azules. «Señor Croft. Baje rápido si quiere vivir». Silas dudó un segundo. ¿Bajar al pozo de la loca? Pero el frío le mordía los huesos y ya no sentía los pies. Se deslizó por la abertura, Ana cerró la trampilla detrás de él, y de pronto el mundo cambió. El silencio fue lo primero que lo golpeó. Después, el calor. Un calor suave, constante, que le envolvió como una manta de lana recién tejida. Bajó los 40 pies y cuando pisó el suelo de la habitación principal, se quedó inmóvil. La luz de una lámpara de aceite iluminaba paredes curvas de tierra rojiza, un fogón pequeño que ardía con solo 2 trozos de leña, una cama limpia, una despensa ordenada y aire fresco que olía ligeramente a tierra húmeda pero no a encierro. El termómetro marcaba 65 grados. Silas se quitó los guantes congelados y sintió que sus dedos volvían a la vida. «¿Cómo?», murmuró, la voz ronca. Ana le sirvió un tazón de caldo caliente. «Siéntese, señor Croft. La tierra no traiciona a quien la entiende». Mientras él bebía, temblando aún por el contraste, Ana le explicó con voz calmada pero firme, la masa térmica de la tierra que guardaba el calor del verano, la circulación natural del aire que impedía el encierro, el conducto de humo que calentaba las paredes antes de salir. Todo calculado, todo probado. Silas escuchaba, los ojos muy abiertos. Arriba moría gente. Aquí abajo, una mujer sola vivía como en primavera. Pasaron horas. Silas no quería subir. Afuera, el huracán seguía rugiendo, pero aquí solo se oía un leve silbido lejano. Ana le contó historias de Dinamarca, de cómo su padre cavaba refugios en la tierra durante las tormentas del norte. Silas habló de sus propios fracasos, casas que se quemaban por chimeneas mal hechas, familias que se congelaban por falta de leña. Por primera vez en su vida, el hombre grande y orgulloso sintió vergüenza. Al 5.º día de la tormenta, Silas ya no era el mismo. Ayudó a Ana a ajustar el fogón, aprendió a medir la temperatura del suelo, comprendió por qué el respiradero alto debía estar más lejos que el bajo. Cuando la tormenta empezó a debilitarse, él ya había tomado una decisión. Pero aún no sabía si el pueblo creería. Ni si Ana perdonaría las burlas de todos. La nieve seguía cayendo, más suave ahora, pero el frío mortal persistía. Arriba, los supervivientes contaban los muertos y miraban con desesperación las pilas de leña vacías. Abajo, en el refugio secreto, Ana y Silas esperaban. La viuda ya no estaba sola. Y la fali de la viuda comenzaba a aparecer la sabiduría más profunda de las Black Hills. El 7.º día del White Hurricane, el viento finalmente bajó su furia, como un lobo que se retira después de hartarse de sangre. La nieve dejó de caer en cortinas blancas y empezó a posarse en silencio. Sobre Deadwood, el cielo se abrió en un azul cruel y helado. La temperatura seguía siendo de 40 bajo cero, pero sin el aullido constante, los supervivientes pudieron al fin salir de sus refugios tambaleantes. Silas Croft subió primero por la escalera de cuerda. Sus botas pesadas crujieron sobre la nieve acumulada cuando empujó la trampilla. El mundo de arriba lo golpeó como una bofetada, un paisaje blanco y muerto, casas medio sepultadas, chimeneas frías, cuerpos rígidos que los vecinos empezaban a sacar con palas. El gran constructor, antes tan orgulloso, se quedó quieto un largo rato, mirando todo con ojos nuevos. Detrás de él, Ana Jensen emergió despacio, envuelta en su abrigo de lana danés, el rostro limpio y sereno. Juntos caminaron hacia el centro del pueblo.
La noticia se extendió más rápido que el fuego en verano. La viuda está viva. Y Silas Croft salió de su agujero. La gente se reunía en la calle principal, envueltos en mantas raídas, rostros demacrados por el hambre y el frío. Cuando vieron a Ana caminar con paso firme, un murmullo de incredulidad recorrió la multitud. Silas levantó la mano para pedir silencio. Su voz, normalmente atronadora, salió ronca pero clara. Escuchadme todos. Durante 7 días he estado abajo, en el refugio que esta mujer construyó con sus propias manos. Mientras nosotros quemábamos hasta las sillas y veíamos morir a nuestros hijos, ella vivía con calor constante, aire limpio y solo un puñado de leña. Yo la llamé loca. Todos la llamamos Widow's Folly. Hoy os digo que la folly era nuestra. Un silencio pesado cayó sobre el pueblo. Ana no habló al principio. Solo miró a los rostros congelados, a las viudas que abrazaban a sus huérfanos, a los mineros que habían perdido dedos por la congelación. Luego, con voz suave pero que llegaba a todos, explicó lo que había hecho. Describió la masa térmica de la tierra que guardaba el calor del verano como un banco invisible. Habló de los túneles de ventilación que creaban una corriente natural, del conducto inclinado que convertía el humo en calor para las paredes. No presumía. Solo enseñaba, como quien comparte un secreto que la tierra misma le había susurrado. Al principio, pocos creyeron. «Bruja», gritó una vieja asustada. Pero Silas, el hombre más respetado del pueblo, se puso de su lado. Contó cómo había bajado medio muerto y había encontrado primavera bajo tierra. Vi el termómetro con mis ojos. 65 grados constantes mientras arriba mataba a la gente. Si no me creéis, bajad vosotros mismos. Ese mismo día, un grupo de hombres valientes bajó por el pozo. Cuando volvieron a subir, sus rostros habían cambiado. Hablaban en voz baja de la habitación cálida, del aire fresco, del fogón que apenas consumía leña. Uno por uno, los vecinos empezaron a pedir consejo a Ana. Ella no cobraba nada. Se sentaba en un tronco cubierto de nieve y dibujaba con un palo en la tierra blanca, cómo cavar el túnel principal, donde colocar los respiraderos, cómo usar la propia tierra como aislante y calentador. Silas Croft, convertido en su primer y más fiel discípulo, tomaba notas y organizaba turnos para ayudar a los más débiles. Febrero trajo un deshielo lento y doloroso. Los cuerpos fueron enterrados en una fosa común bajo el suelo helado. Pero mientras el pueblo lamía sus heridas, algo nuevo empezaba a nacer. En lugar de reconstruir las casas de madera que el viento había castigado, la gente empezó a cavar. Primero fueron solo unos pocos, la familia del difunto reverendo, luego los O'Malley que habían perdido a la pequeña Mary. Cavaron refugios simples al principio, usando los consejos de Ana. Silas supervisaba cada detalle, corrigiendo errores, reforzando vigas. Ana bajaba con ellos, enseñando con paciencia infinita cómo escuchar la tierra, cómo evitar derrumbes, cómo hacer que el calor de la profundidad trabajara a su favor. Para marzo, cuando el sol empezó a calentar de nuevo las Black Hills, más de 20 familias vivían ya en dugouts subterráneos. Algunos eran simples, otros más elaborados, con habitaciones separadas y sistemas de ventilación ingeniosos. La gente llamaba a estos nuevos hogares Jansen Houses en honor a la viuda danesa. Silas Croft derribó su propia casa de 2 pisos y empezó a cavar una gran vivienda subterránea para su familia, con chimenea compartida y un salón amplio donde cabían 20 personas. Nunca más dependeremos solo de la leña, decía con orgullo. La tierra nos dará calor gratis. Anna Jensen, la misma mujer a la que habían llamado loca, se convirtió en la persona más respetada de Deadwood. Los niños ya no la señalaban con miedo, ahora la seguían para aprender. Las mujeres le llevaban regalos, telas, conservas, incluso un piano pequeño que alguien había traído desde St. Louis. Los mineros le pedían consejo antes de cavar nuevos pozos. Silas Croft, que antes se reía de ella, se convirtió en su sombra protectora. Nunca lo dijo con palabras, pero todos veían cómo la miraba, con admiración profunda y algo más tierno que crecía en silencio. Un año después, en agosto de 1884, el pueblo organizó una fiesta en honor a Ana. Bajo un cielo azul sin nubes,
construyeron mesas largas sobre la hierba que antes cubría su pozo. La gente comía, reía y contaba historias del Wild Hurricane. Cuando llegó el momento de los discursos, Silas Croft se levantó. Su voz ya no era la de antes, ahora tenía humildad. Hace un año llamamos a esto Widow's Folly. Hoy lo llamamos sabiduría. Anna Jensen nos enseñó que no siempre hay que luchar contra los elementos. A veces hay que entenderlos y vivir con ellos. La superficie grita y se enfurece. La profundidad susurra y protege. La mujer que escuchó ese susurro salvó más vidas que todos nuestros rifles y nuestras oraciones juntos. Ana se levantó entonces, sencilla como siempre, con el vestido azul que había cosido ella misma. Sus ojos azules recorrieron los rostros que antes la habían compadecido. No soy una maestra, dijo con suavidad. Solo una viuda que no quiso morir como su marido. Arek me enseñó que bajo nuestros pies hay un mundo estable. Yo solo cavé donde él soñó. El verdadero maestro es la tierra misma. Escuchadla. Ella no miente. La multitud aplaudió. Algunos lloraban. Esa noche, mientras las hogueras iluminaban el cielo, Ana se apartó un momento y bajó sola al pozo que había sido su primer hogar. Se sentó en la habitación principal, ahora más grande y cómoda, y tocó la pared de tierra con la palma de la mano. Gracias, susurró en danés. Por guardar el calor. Por guardar la vida. Arriba, la fiesta continuaba. Deadwood ya no era el mismo pueblo. Las casas de madera seguían existiendo, pero muchas familias preferían pasar los inviernos bajo tierra. Los dugouts se extendieron por las Black Hills. Los viajeros que llegaban contaban historias del pueblo que vive bajo la nieve. Y en el centro de todo, Anna Jensen, la viuda danesa, seguía viviendo en su refugio original, ahora convertido en escuela y lugar de reunión. Nunca se casó de nuevo. Silas Croft le propuso matrimonio una vez, en una noche tranquila de otoño. Ana sonrió con gentileza y le tomó la mano. Mi corazón pertenece a la tierra ahora, Silas. Y a la memoria de Arek. Pero tú serás siempre mi hermano mayor. Él aceptó la respuesta con una inclinación de cabeza. Desde entonces, la protegió como a una hermana, y juntos enseñaron a generaciones enteras el secreto de la profundidad. Los años pasaron. Cuando Ana envejeció, su cabello se volvió blanco como la nieve del Wild Hurricane, pero sus ojos seguían siendo claros y sabios. Los niños del pueblo aprendían la lección desde pequeños, la superficie chorea y se enfurece, pero la tierra profunda habla en voz baja. El sabio es aquel que inclina la cabeza y escucha. Y así, la mujer que una vez fue llamada loca se convirtió en leyenda. No por riqueza ni por poder, sino por haber entendido algo que muy pocos comprenden, que a veces el camino más extraño es el más sensato, y que para vencer al invierno no siempre hay que encender fuegos más grandes, sino cavar más profundo y confiar en el abrazo constante de la tierra. En las Black Hills de Dakota, aún hoy, cuando el viento del norte comienza a aullar, los viejos cuentan la historia de Anna Jensen. Y en las noches más frías, cuando la nieve cubre todo, muchos bajan a sus refugios subterráneos, encienden un pequeño fuego y sonríen en la penumbra cálida, recordando que una viuda danesa les enseñó a escuchar la voz silenciosa de la tierra. Fin.